Tenga un buen día, licenciado Mauricio Escalante. Mi nombre es Luz de María Rivera Reyes. En esta ocasión yo le voy a exponer el tema que es la legítima defensa del estado de necesidad y cumplimiento del deber, teoría y la educación legal. Bueno, como primer punto hablaremos qué es la legítima defensa. Al revisar la historia nos damos cuenta que la legítima defensa es un derecho natural y que posee el individuo. Ante la amenaza de su vida, además, bienes que lo rodean y establece como una institución legal que ha pasado de distintas etapas. El Código Penal de la legítima defensa ha sido reglamentado como una causal excluyente de responsabilidad en el artículo 27, numeral 2 del Código Penal, disposición que alude a la legítima defensa propia. También lo encontramos en la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 2 y se desarrolla en el artículo 27, numeral 2 del Código Penal. Nuestro orden jurídico salvadoreño en la disposición constitucional establece que toda persona tiene derecho a la vida y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Los artículos a los que se refiere el derecho que establece como legítima defensa la circunstancia en la que un individuo repeta un ataque insignificado de un extraño usando una fuerza proporcional o protege a sus bienes a los de otra persona. Decreto que favorece a quien mate en defensa propia es el decreto aprobado por la mayoría de diputados. Le permitiría a quien mate o lesione a otra persona en defensa propia y estar en libertad mientras se desarrolla su juicio. El punto de partida del estudio de la legítima defensa versa en la comprensión de la categoría de una antijuricidad que sirve a la dogmática jurídica para la correcta definición del delito. Para la correcta definición del delito, por lo que superando el análisis de tipicidad, la antijuricidad califica una conducta como contraria al orden jurídico. Bueno, la legítima defensa surge de los principios como son la protección individual y el procedimiento del derecho. Estado de necesidad de una causa de extinción de responsabilidad penal. El estado de necesidad se da cuando los intereses legítimos de otra persona, como es el sujeto activo, se encuentran frente a un estado de necesidad. Es una acción diferencia a la reacción que se da en la legítima defensa. El estado de necesidad es aquella situación en la que se vulnera un bien jurídico protegido. Incurre a un tipo penal, pero descartando la antijuricidad de la acción, debido precisamente a la presencia de figuras justificantes. ¿Cuáles son los requisitos? Luego hablaremos sobre cuáles son los requisitos necesarios para que la legítima defensa sea eficaz. Se tiene que haber producido una agresión legítima recientemente sobre bienes que fueran protegidos.
La defensa ha de ser relacionada y proporcionada que fuera protegibles. La defensa ha de ser racional y proporcional a la agresión recibida. Tiene que haber falta de, de provocación suficiente. Esos serían los requisitos esos serían los requisitos necesarios para que la legítima defensa sea eficaz. La legítima defensa establece que quien protegiendo un derecho suyo o ajeno realice una conducta ilícita será exonerado y debe existir un peligro inminente a la defensa y puede ir hasta que el peligro pasa. Explicando esto, podemos decir que la legítima defensa establece ya lo antes planteado. Bueno, hablando sobre la legítima defensa, podemos decir nos hacemos esa pregunta, ¿qué es la legítima defensa? ¿Y cuándo puede alegarse? La legítima defensa se encuentra en el Código Penal, liberación de responsabilidad. Esta se presenta en 4 formas propias de parientes, de extraños y de privilegiadas. La legítima defensa proviene y está exento de responsabilidad. Pena el que obre en defensa de su persona, derecho que siempre haya agresión legítima, necesidad racional del medio empleado para impedirlo repeler, falta de provocación suficiente por parte que se defiende, la legítima defensa de pariente, el que obra en la persona de derecho del cónyuge, de parientes consanguíneos, legítimos en toda la línea recta. La legítima defensa o extraños, el que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño. Para que exista una legítima defensa debe de existir agresión legítima, necesidad racional del medio empleado. En caso de haber procedido provocado de parte del acometido perdón, tuviere participación de ella del defensor parientes. El defensor no se ha impulsado por vergüenza y sentimiento u otro motivo legítimo. Estos serían los puntos para que hubiera una legítima defensa. En la legítima defensa también podemos dar este punto que la legítima defensa privilegiada, sus características son la ausencia de prueba de los requisitos legales, ya que esto se presume de diferencia de las otras legítimas defensas, en donde es necesario acreditarlos y procede de cualquier que sea el daño que se ocasione al agresor. Este tipo de legítima defensa ocurre los siguientes casos: robo o fuerza por entrada por medios destinados por forado, por rompimiento de factura en una casa, departamento, oficio o habitación. Otro punto sería el respecto a aquel que trate de impedir la consumación de los siguientes delitos: privación ilegítima de libertad, sustracción de menores, violación, abuso, homicidio, robo con violencia o robo con sorpresa. El análisis de los requisitos de la legítima defensa. Para que pueda alegarse la legítima defensa, debe
debe incurrir los requisitos indicados en los diferentes tipos de legítima defensa contemplados en nuestra ley. A continuación, les hablaré sobre ellos. Obra de defensa de la persona o derechos. No solo se limita la protección de la vida, de la integridad. Otras serían agresión real. ¿Qué es la agresión real? Esto significa que la agresión debe existir o bien ser inminente. No existe de responsabilidad a personas que se defiendan de agresiones que ya sucedieron. Se entiende como venganza, ni agresiones remotas. Otro punto sería la necesidad racional del medio empleado, la falta de provocación suficiente. Esos serían algunas de las defensas de la legítima defensa. El estado de necesidad. Si los bienes son iguales de jerarquía y se habla del estado de necesidad excluyente o disculpante, por ejemplo, si es imposible salvar a todas las personas y se sacrifica a alguna o alguna de ellas, no sea arbitrariamente, sino al que no tiene ninguna posibilidad de supervivencia en pos de rescatar al resto. Bueno, entonces podemos decir que la legítima defensa viene desde hace mucho tiempo. Y como podríamos decir que surgió de los principios como son la protección individual y el procedimiento del derecho. El estado de necesidad, como decíamos, es una causa de extinción y de responsabilidad final. Al revisar la historia nos damos cuenta que la legítima defensa es un derecho natural que posee el individuo ante la amenaza de su vida. El individuo ante la amenaza de su vida y los bienes que lo rodean y se establece como una institución legal que ha pasado por distintas etapas. Entonces podemos decir que la legítima defensa es un derecho que tiene el individuo y que esto está establecido en el Código Penal, la legítima defensa, como ya hacíamos mención de los artículos donde se encuentra, que es en el artículo 27, numeral 2 del Código Penal. También decíamos que lo encontramos en la Constitución en su artículo 2 y desarrollado en el artículo 27 ya antes planteado en el numeral 2 del Código Penal. Entonces podemos decir que nuestro ordenamiento jurídico está en la disposición constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la vida y a ser protegido en la conservación y defensa de los mismos. Eso lo podemos encontrar en nuestra Constitución y allí nos podemos guiar. Esperando que este video sea de su agrado y que tenga un feliz día. Que Dios lo bendiga.